Buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta clase de estadística. El día de hoy vamos a tocar el tema de medidas de posición. Ya vamos a tocar lo que es cuartiles, deciles y porcentiles. Ahora, vamos a explicar qué son las medidas de posición. Se trata de medidas que dan cuenta de una determinada posición dentro de la distribución de unos datos. Su propósito. ¿Cuál es el propósito de las medidas de posición? Resumir en un solo número la posición o localización de la distribución de datos. Caracterizar y representar un conjunto de datos. Dentro de las medidas de posición tenemos a las medidas de tendencia central que ya semanas atrás hemos trabajado, ¿no? Hemos desarrollado lo que es la media aritmética, media geométrica, ponderada, mediana y moda. Y las medidas de posición no centrales o cuantiles son los cuartiles, deciles y percentiles. Aquí hay una aclaración. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Acá tenemos la simbología de cuartiles con Q, decil con D y percentiles con P. Vamos a continuar explicando sobre medidas de posición no centradas o cuantiles. Son estadígrafos que dividen una distribución de datos en 4, 10 o 100 partes iguales. Cuartiles dividen en 4, deciles en 10 y percentiles en 100, ¿ya? En 100 partes, ¿ya? Basados en las frecuencias. Las fórmulas para calcular la medida de posición son las siguientes. Acá tenemos para datos no agrupados. Cuando vamos a calcular cuartiles, aquí tenemos la fórmula. Cuartil sub K es igual a K por N más 1 sobre 4. Deciles será D sub K es igual a K por N más 1 sobre 10. Y percentiles P sub K es igual a K por N más 1 sobre 100. Donde K es el número de percentil, decil o cuartil. Por ejemplo, dice cuartil 1, entonces en vez de K lo ponemos 1. Si dice cuartil 2, pondremos el valor de K, ¿cuánto? 2. ¿Cierto? Cuartil 3, en vez de K escribimos 3, ¿ya? Y N viene a ser el número total de datos, ¿ok? También tenemos los cuantiles o las medidas de posición para datos agrupados, para cuartiles, deciles y percentiles. Lo vamos a explicar ya cuando desarrollamos en su momento, ¿ok? Ya, pero son fórmulas, bueno, quienes hemos trabajado la mediana, moda, no va a haber o no es un cambio total, es cierta diferencia, con pequeños cambios, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar netamente de cuartiles, ¿ya? Los cuartiles son estadígrafos que dividen la información en 4 partes iguales, donde cada parte representa el 25% de las observaciones. Cuartil 1 es igual o estudia el 25% de las observaciones respecto al 75% restante. Aquí está el... Supongamos que tenemos un conjunto de 100 datos, ¿ya?
Se va a dividir en cuánto, en 4 partes iguales, ¿ok? Cosa que en cada grupo haya 25. Si es 100, habrá 25 unidades. Cuartil 2 igual. El cuartil 3 también. Entonces el grupo divide en cuánto, en 4 grupos iguales, en la que cada uno o cada grupo conforma el 25%. ¿Ya? El cuartil 2 estudia el 50% de las observaciones respecto al 50% restante. El cuartil 2 también se conoce como mediana. El cuartil 2 coincide con la mediana porque va a estar en el punto medio. Cálculo de los cuartiles para datos no agrupados. 1. Ordenamos los datos de menor a mayor. Cuando vamos a tener que hallar los cuartiles, ya sea cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, tenemos que dividir, ordenar los datos y, organizar de menor a mayor. 2. Buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión. Vamos a buscar qué lugar ocupa cada cuartil mediante esta fórmula. Cuartil sub k es igual a k por n más 1, todo ello sobre 4. ¿Qué es k? Número de, en este caso exactamente es cuartil, solamente cuartil, ¿ya? Acá vamos a hacer la corrección en este momento. Acá solamente es, no es percentil, es número de cuartil, ¿ya? Número de cuartil, ¿ok? Entonces, ¿y qué viene a ser n? N es el total de datos, ¿ya? N es el total de datos, ¿bien? Vamos a ver ahora el cuartil 1, pero para datos agrupados, ¿ya? Cuando los datos están organizados en intervalos. ¿Qué dice el cuartil 1? El 25% de los datos son inferiores o iguales que cuartil 1 y los restantes son superiores a Q sub 1. El cuarto inferior de los datos son menores que Q sub 1, ¿ya? Entonces al cuartil 1 van a superar el 75% de datos, ¿cierto? La fórmula está acá. ¿Ok? Donde L sub I es límite inferior. N sub I menos 1 es igual a F mayúscula menos 1. ¿Qué cosa es F mayúscula? Es la frecuencia absoluta acumulada. En cambio, la F minúscula es la frecuencia absoluta simple. Ya esas tablas hemos construidas en el segundo bimestre. ¿Ya? A, o si no, W es igual a amplitud. ¿Ya? N sub I minúscula es igual a F sub I minúscula, que significa frecuencia absoluta simple. N, tamaño de muestra o el número total de datos. El cuartil 2 es similar, ¿ya? El cuartil 2 es similar, ¿ok? Es prácticamente, es igual, solamente que es el valor que coincide con la mediana. Los datos ordenados se distribuyen equitativamente, ¿ya? 50%, 50% en cada lado, ¿ok? La fórmula es igual que el cuartil 1, solo que en vez de K vamos a poner, como es cuartil 2, vamos a poner 2. N, que es número total de datos. F mayúscula, que es frecuencia absoluta, ¿ya? Y esta es la frecuencia, perdón, F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Y F sub I minúscula simplemente es la frecuencia absoluta simple, ¿ya? En el cuartil 3, que es el valor que supera a no más del 75% de las observaciones y que es superado por no más del 25% de las observaciones. ¿Qué más podemos decir? El 75% de las observaciones son menores o iguales que Q sub 3 y 25% son mayores que Q sub 3.
¿ya? En la fórmula es igualito, solamente en vez de en la K reemplazaremos con ¿qué valor? 3, porque es cuartil 3. Todo lo demás es igual. Vamos a resolver, o vamos a resolver mediante un ejemplo para poder aplicar lo que hemos explicado, ¿ya? Ejemplo 1. Los siguientes datos fueron obtenidos en el laboratorio de suelos de una universidad, midiendo con un termómetro eléctrico la temperatura de 24 grados Celsius, con el fin de calibrarlos. Determine el cuartil 1 y cuartil 3. Acá tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Tenemos un conjunto de datos. A ver, acá hay un pequeñito error porque también lo corregimos en este momento, ¿ya? Con un termómetro eléctrico. La temperatura. La temperatura acá varía, ¿no? La temperatura en grados Celsius, ¿ya? Entonces ahí tenemos en grados Celsius. Y ya está. Lo grabamos y lo vamos a maximizar. Bien. Midiendo con un termómetro eléctrico la temperatura en grados Celsius. Y tenemos diversos datos, ¿ya? Nos pide determine el cuartil 1 y cuartil 3. Y luego debemos dar una conclusión, el significado. Bueno, acá en el cuadro tenemos un conjunto de valores que se han obtenido al medir la temperatura, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para poder indicar los cuartiles tenemos que ordenar de menor a mayor. Entonces, primer paso, organizamos los datos de menor a mayor, ¿ok? Ya, entonces en la tablita, a ver qué dato es el menor. 25. Y hay varias veces, repite, 25, 23 datos de 25. Luego tenemos 26. ¿Cuántas veces? 2 datos. Luego tenemos 27, también 2 datos. 28, 5 datos. 29, 1 dato. 30, 3 datos. 1, 2, 3, 4, 5. 31, 5 veces. 32, 2 datos. Y 35, una sola vez. ¿Ya está ordenado? ¿Cuántos datos hay? Simplemente hay que cuantificar. 1, 2, 3, 4. 2, 3, ya. 4 por 6, 24 datos. Total hay 24 datos. Significa que n, ¿cuánto es? 24. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula, ¿no es cierto? Aplicamos la fórmula. Para el cuartil, Q es igual a, este cuartil, Q sub K es igual a K por N más 1, todo ello sobre 4, ¿ya? Nos está pidiendo cuartil 1. En ese caso, K reemplazamos con el valor de 1. Y N es el total de datos. ¿Cuántos datos hay? 24. Simplemente reemplazamos de esta manera. Cuartil 1 es igual a 1 por 24 más 1, todo ello sobre 4. K es 1, ¿verdad? Y 1 en la multiplicación es neutro. Solamente hay que sumar 24 más 1 es 25 entre 4. ¿Y cuánto es eso? Al dividir 25 entre 4 vamos a obtener 6,2. Redondeando es simplemente 6. ¿Ya? Entonces, ahora buscamos qué dato está en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27 entonces. Buscamos, dice 3, buscamos en los datos la posición dada 6, dando como cuartil 1, 27 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el cuartil 1, 27 grados Celsius, ¿no? ¿Y qué podemos decir? A ver, ¿cuál será la interpretación?
El 25% de los termómetros usados en el laboratorio de suelos de la universidad tienen una temperatura marcan una temperatura de ¿cuánto? De 27 grados Celsius o menos. Y el otro 75% marca más, pues, ¿cierto? A eso se refiere. Bien, también nos pide ya el cuartil 3. Entonces vamos a decir determinando o hallando el cuartil 3. ¿Ya? En este caso simplemente aplicamos o reemplazamos en la fórmula, porque es esta misma. Cuartil 3, ¿no es cierto? Es igual a 3 por 20, porque el número de datos es la misma, se mantiene. Sobre 4. Ahora, el cuartil 3, a ver, 24 más 1 es 25. Por 3, 75. Entre 4 es 18.7. ¿Igual a cuánto redondeando? A 19. Entonces, el cuartil 3 estará en la posición 19. Buscamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos el cuartil 3 que arroja un valor de 19, o es la posición 19, entonces buscamos en los datos la posición dada, que es 19, dando como cuartil 3 igual a 31 grados Celsius, ¿ya? Entonces de esa manera se determina. ¿Qué tal nos decía? Determine el cuartil 2. Simplemente, en vez de K se escribe con 2, ¿no? Conclusión. El 75% de los termómetros usados en el laboratorio de suelos de la universidad tienen una temperatura de 31 grados Celsius o menos. Y el otro es 25% más. ¿Ok? Entonces ahora pasaríamos al ejemplo 2 con intervalos, ¿cierto? Repito, cuando nos presentan problemas sin intervalos, trabajamos de esta manera. Este es el modelo, el patrón. Y si nos presentan con intervalos, está el ejemplo 2, para todo lo que son con intervalos. Por ejemplo, este problema nos dice hallar el primer cuartil en la siguiente tabla de frecuencias acumuladas. Acá tenemos una tabla, pero hay que reconocer. Estos son los intervalos, los límites, ¿no es cierto? Límite inferior y límite superior, porque los intervalos tienen dos extremos, ¿ya? Inferior y esto es superior. F sub i minúscula es la frecuencia absoluta simple. En cambio, la frecuencia F mayúscula sub i significa frecuencia absoluta acumulada. Eso ya saben hallar por las clases anteriores. Entonces, ahora nos preocupa, otra cosita que debemos distinguir es cuántos datos hay en este problema. Seguramente que más de uno no lo va a encontrar. ¿Cuál entonces es el número de datos? Simplemente sumamos las frecuencias absolutas simples. De 2 más 5, 7, 16, 31, 43, 48, 50. O si no, también la frecuencia absoluta acumulada. La última debe ser el total, ¿verdad? Entonces, para nuestro problema lo que nos importa es el intervalo, la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Entonces, procedemos. Para el primer cuartil K, ubicamos en qué intervalo se encuentra el cuartil 1. Y para eso vamos a aplicar la fórmula, ya que dice que el cuartil K es igual a K por N más 1, todo ello sobre 4. Nos importa saber N. ¿Cuánto vale N? Diremos que N vale 50. Hay 50 datos. Y K, ¿por cuánto vamos a reemplazar?
Según nuestro problema, vamos a reemplazar simplemente con el cuartil. En este caso, cuartil será igual a 1. Dice cuartil o el primer cuartil es 1. ¿Ya? Entonces, ahora reemplazamos datos. Pues reemplazamos, tendremos que cuartil 1 es igual a 1 por 50 más 1 sobre 4. ¿Y cuánto es eso? Es 50 más 1, 51. 1 por 51 es entre 4, es simplemente 54, perdón, 51 entre 4, y la división es 12.75. Pero observamos que las frecuencias absolutas simples y las acumuladas no están en decimales, entonces tenemos que trabajar con enteros. 12.75 aplicando la técnica de redondeo es igual a 13. ¿Ok? Entonces el siguiente paso será: ubicamos la clase en donde la frecuencia acumulada es igual a sobrepasa a 13. Es igual o sobrepasa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí va a ser no hay 13, ¿cierto? Pero hay 16 que sobrepasó. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Dice, ubicamos la clase en donde la frecuencia acumulada es igual o sobrepasa a 3. El elemento 13 en la tabla ordenada está en la tercera casilla. El elemento 13 en la tabla ordenada está en la tercera casilla o fila. Entonces, a ver, elemento 13 está acá. Sí, pues acá, 16, ¿no es cierto? Ya la frecuencia absoluta acumulada es 16, ¿ya? El elemento 13, a ver, ¿qué hacemos ahora? Ubicamos la clase en donde la frecuencia acumulada es igual a o sobrepasa 13. No hay 13, pero sí hay un número que sobrepasa. El primer número que sobrepasa 13 es 16. Entonces, este es el valor que vamos a tener en cuenta para resolver el cuartil. 1, 2 o 3 o cualquiera, ¿no es cierto? Ya. A ver acá. Y luego tenemos en toda esta línea donde está la frecuencia absoluta acumulada, este intervalo es lo que vamos a necesitar, este pintado de verde. ¿Ya? Intervalo inferior es 59 y superior es 61. ¿Ya? Entonces sacamos datos. Límite inferior, 59. Total datos, 50. La frecuencia absoluta acumulada que precede, que antecede a la frecuencia absoluta es 7, ¿cierto? No es 16, es 7, que precede, está anterior, 1 menos, ¿ya? Y la frecuencia absoluta simple, simplemente buscamos en esta línea, es 9, también está cerrado de círculo rojo. Y el ancho de clase, ¿cuánto será? Simplemente es 2. Entonces aquí también hay un pequeño error que ahorita lo corregimos. ¿Cuánto es esto? El ancho es 2, ¿no es cierto? El ancho es 2. Y ya está. Se va a mantener la respuesta porque no va a variar, solamente en esa parte es lo que he fallado, ¿ya? Bien. Entonces, el ancho de clase, ¿cuánto vale? Solo 2, ¿cierto? Bien. Esta es la fórmula. El cuartil sub 1 es igual al límite inferior más, ¿qué viene a ser eso? W. Es el ancho del intervalo. Va a multiplicar ¿a quién? Acá por n más 1 todo paréntesis sobre 4, menos la frecuencia absoluta acumula que precede sobre la frecuencia absoluta simple, ¿cierto?
reemplazamos y tendremos de esta forma. L sub I límite inferior, reemplazando con 59. W es 2, es el ancho. K está pidiendo cuartil 1, entonces reemplazamos con 1. Número N, número de datos de 50, más 1, todo ello sobre 4. Menos 7, todo ello sobre 9, es operativo, ¿no? Acá tendríamos 50 más 1, 51 por 1, 51. Entre 4, 51 entre 4 es 12.75. Sería menos 7, todo ello sobre 9. ¿Ya? Dividiendo todavía o restando 12.75 menos 7, tenemos un valor de que es Q1 es igual a 59 más 2 paréntesis 5.75 sobre 9. Entonces el cuartil 1 es igual a 60.27. 60.27. ¿Ya? Es el cuartil 1, ¿no es cierto? El valor. Entonces, ¿qué vamos a decir? El 25% de las obreras tienen estatura por debajo de 60.27 pulgadas. ¿Ya? 27 pulgadas. Y el 75% de las obreras tienen una estatura por encima de los 60.27 pulgadas. ¿Ya? Espero que me hayan entendido, porque después ya viene actividad para ustedes. Ya es la hoja de evaluación y espero que lo logren. ¿Ya? Muchas gracias. Será hasta una próxima clase. Que tengan muy buenos días.